Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para una vez más estudiar la palabra del Señor y entender los mensajes que Dios tiene para mí y tiene para ti. En el programa Descifrando el Futuro nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el tema de hoy vamos a tratar sobre algo muy importante. Es una duda que muchas personas tienen. Ya escuché así: pastor, ¿hay un pecado que no tiene perdón? Sí, hay un pecado que no tiene perdón. Yo ya cometí ese pecado que no tiene perdón. Ya estoy perdido y no sé. Para saber qué es este pecado imperdonable, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y tengo algo muy especial para ti y para su familia. En Nuevo Tiempo, nosotros tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, que enseña la Biblia para las personas de manera virtual. Es una oportunidad que tú tienes para profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Yo tengo en mis manos la revista Espíritu Santo, el Dios detrás de el Sena. En esa revista, tú vas a entender y comprender más sobre quién es el Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo, qué hace hoy el Espíritu Santo, porque el tema del programa de hoy, vamos a tratar sobre el pecado imperdonable. Y ese pecado imperdonable tiene todo que ver con el Espíritu Santo. Y para tú conocer más sobre el Espíritu Santo, esta revista que es muy bonita, tiene un contenido muy interesante y creo que será una bendición para ti. Por ejemplo, yo voy a decir algunos de los temas que tenemos. Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es interesante. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo es solamente del Nuevo Testamento. Tú puedes entender que no. El Espíritu Santo ya estaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en la vida de Jesús y muchas cosas más. Esa revista está totalmente a su disposición en nuestra escuela bíblica. ¿Qué yo debo hacer para tener acceso a la revista Esperanza Espíritu Santo? Es muy simple. Tú debes entrar en nuestro sitio en la web para que pueda hacer su registro. Entonces vamos a enviarte un enlace para que pueda descargar ese material ahora mismo en su equipo. ¿Cuál es la dirección? nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. En ese sitio, tú vas a llegar en esta página que voy a mostrarte ahora en nuestra pantalla digital, la página de cursos de Nuevo Tiempo, donde está la invitación: estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Entonces, tú debes encontrar la revista El Espíritu Santo. Tenemos muchas páginas con estudios bíblicos. Tú tienes que hacer la búsqueda y va a ver que tenemos materiales diferentes. Vamos a decir que tú vas a elegir este tema aquí. Elijas entonces descargar en PDF, ponga sus datos y tú entonces vas a recibir el enlace y tendrás acceso a ese material ahora mismo. ¿Todo bien? ¿Ya está en la escuela bíblica? ¡Qué bendición! Si no está todavía, ahora es la oportunidad para estar conectado con nosotros y continuar estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Quiero también invitarte para entrar en nuestro sitio en NT Play. La dirección es ntplay.com. La dirección está en la pantalla de Nuevo Tiempo. Tú vas a llegar en este sitio donde están todos los materiales de Nuevo Tiempo. Exactamente, todo que tenemos producido, que está en el aire, que ya pasó en el aire en el pasado, está todo disponible para que tú tengas ese material y puedas seguir estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Tienes ahí, acaba de llegar, tiene originales en NT Play para aprender más sobre la Biblia, películas y series, y aquí en Mensaje de Esperanza tú vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Tiene los episodios antiguos, desde el primer episodio están todos disponibles para que tú puedas acompañar y
estudiar la Biblia, entendiendo más de las profecías de la palabra del Señor. Después de presentado todo eso, ya estamos listos ahora para comenzar y tratar de ese tema que es el pecado imperdonable. Espero que la Biblia esté en tus manos, porque en el programa Descifrando el Futuro todo comienza por la palabra. ¿Qué es este pecado imperdonable? Yo ya he escuchado de algunas personas con la duda o con la preocupación: pastor, si hay un pecado imperdonable, ¿será que yo ya cometí este pecado imperdonable y ya estoy perdido por siempre? Ya no hay nada más que yo pueda hacer para cambiar mi situación. La gran cuestión es que muchas personas piensan que el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, es una acción. Y nosotros vamos a ver que no es una acción, sino necesitamos de una construcción para entender exactamente qué es ese pecado que no tiene perdón, ese pecado que es imperdonable. Por eso necesitamos ir a la Biblia para entender qué pecado es ese y cómo nosotros podemos saber si ya cometemos o no este pecado. Pero en todo el mensaje de la Biblia, Dios escribió sobre nuestros pecados perdonado. La muerte de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar los seres humanos de todos los pecados. Nadie fue tan lejos que no pueda regresar. Nadie pecó tanto que no tenga perdón, porque Dios puede perdonar cualquier pecado, todos los pecados. Fue por eso que Jesús vino a la tierra, porque la paga del pecado es la muerte. Y si yo soy pecador, yo no tengo acceso a la vida eterna. Mi consecuencia es la muerte, pero yo no necesito morir, porque Cristo murió en mi lugar y ahora yo tengo la oportunidad de vida eterna. Yo veo en 1 Juan 1:9 una afirmación que es para mí una afirmación de bondad, una afirmación de esperanza. Encontramos en la palabra de Dios las siguientes palabras: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La condición para tener sus pecados perdonados es la confesión. Yo necesito pedir perdón para Dios. Después de mi arrepentimiento, yo entonces me voy a Dios, entro en su presencia para confesar y decir: Señor, yo cometí un pecado, cometí un error, yo estuve por un camino que no fue un camino correcto, yo estuve donde yo no debería estar, y hice cosas que no debería haber hecho, pensé cosas que no debería haber pensado, entonces pido perdón. Después que recibo el perdón, entonces yo recibo también algo que me limpia, porque ahora estaba sucio por el pecado, ahora estoy limpio por el perdón que Cristo puede darme. Entonces, cuando hay confesión de los pecados, hay perdón. Es esa la afirmación que encontramos en la palabra de Dios. Si hay confesión, hay perdón. Él no solo perdona, como también olvida. Encontramos eso en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, ¿quién puede llegar en el profundo del mar? Escuchamos recién una noticia de un grupo de personas que intentaron llegar hasta el Titanic y fueron bajando en el mar hasta que tuvieron un problema y no sobrevivieron. La cápsula donde estaban se explotó y ellos no llegaron donde querían llegar. Las profundezas del mar son lugares aislados, son lugares difíciles de llegar. Es en ese lugar que Dios está diciendo que pone nuestros pecados. Un lugar donde el ser humano no puede entrar. El más profundo del mar. Esa busca del Titanic no está en el lugar más profundo del mar. Aún está en un lugar que está cerca,
porque hay lugares mucho más profundos que son imposibles, inaccesibles. Para el ser humano aún es un misterio que hay en los más profundos del mar, los animales que viven allá, la vida como es allá, en ese lugar donde el ser humano no puede llegar, es donde Dios pone el pecado, que está diciendo, ese pecado está olvidado, y está olvidado porque Dios quiere olvidar. En ese momento, cuando tú reconoces su pecado y pide perdón a Dios, tú eres perdonado. Y cuando eres perdonado, Dios olvida de tal manera que si tú preguntas a Él, Señor, ¿cuál fue el pecado que yo cometí 10 minutos atrás? ¿Sabe cuál será la respuesta de Dios? Hija, hijo, olvidé. Yo no quiero más saber. Está perdonado. Está en el profundo del mar. Qué cosa más linda. Tú puedes hoy encontrar ese perdón en Dios. Puede ser que tú estás ahora acompañando el programa Descifrando el Futuro pensando que eres muy pecador, que eres muy pecadora, porque en esta tarde hiciste algo terrible. En esta mañana cometió algo difícil, o en esa noche tú estás haciendo una cosa que no debería estar haciendo, y en ese momento llega en tu vida nuevo tiempo. En ese momento llega el programa Descifrando el Futuro con un mensaje de perdón. Yo quiero decirte de corazón a corazón, tú debes abandonar el pecado, dejar las cosas malas que está haciendo y agarrarse en las manos de Dios, buscar el perdón, la restauración y la fuerza para no caminar más por el camino del pecado. Dios puede hacer eso en su vida. Dios quiere hacer eso en su vida, pero depende de una decisión, depende de un paso de fe que tú debes dar. Por eso los pecados están en el profundo del mar. Pero en la Biblia nosotros encontramos que hay un pecado que Dios no perdona. Todos son perdonados, pero hay un pecado, ese pecado no tiene perdón. ¿Y cómo así, pastor? ¿Por qué no hay perdón para ese pecado? ¿Qué pecado es ese? ¿Qué gravedad tiene ese pecado que no puede ser perdonado? Vamos a la Biblia para entender. San Mateo 12, versículo 31, encontramos ese pecado. ¿Quién está explicando? Es Jesús, que es el Hijo de Dios. Y Él sabe cuál es ese pecado que no tiene perdón. Venga conmigo hasta la Biblia donde encontramos así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Entonces, hay un pecado que no tiene perdón. Ese pecado es el pecado que alguien puede cometer contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Ese pecado, la blasfemia contra el Espíritu, no tiene perdón. No hay perdón. En Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29, entendemos así. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Jamás. Esa es la expresión. Jamás. No hay perdón. No hay cómo. No existe salida para quien cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Es por eso que mucha gente tiene miedo y comienza a pensar, pastor, yo ya cometí ese pecado contra el Espíritu Santo. Porque si cometí el pecado contra el Espíritu Santo, ya no tiene salida para mí, ya no tiene salvación. Estoy completamente perdido. Para entender eso, vamos a dar un paso para atrás. Vamos a entender quién es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Porque entendiendo eso, vamos a poder comprender mejor qué es ese pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús a la tierra y Él tiene una misión, tiene un trabajo que está haciendo. Y cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando nosotros no escuchamos que el Espíritu Santo está diciéndonos, estamos así, no dando oídos a Él, y estamos caminando por una
senda peligrosa. Estamos en una vereda de destrucción. Esa es la advertencia que Dios tiene para mí, para ti, en su palabra. Entendiendo el Espíritu Santo, en Mateo 28, 19 está así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, que es una ceremonia de aceptación en el cuerpo de Cristo en la tierra o en su iglesia, debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso estamos percibiendo que Padre, Hijo y el Espíritu Santo representan la divinidad. Son la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo representan tres personas, pero un solo Dios. Ese es un misterio que nosotros no tenemos una respuesta. Yo no tengo una explicación para ti. ¿Cómo pueden tres ser en solamente uno y cómo puede uno ser en tres? Pero es así la divinidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con una responsabilidad en el plan de la salvación. Pero el Espíritu Santo es Dios, como el Padre y como el Hijo. Entonces, ese pecado que es cometido contra el Espíritu Santo es un pecado cometido contra Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Por ser Dios, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo. Cuando el mundo salió de las manos de Dios, el Espíritu Santo estaba allá. Venga conmigo hasta Génesis capítulo 1, versículo 2. Encontramos así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la creación tenemos la presencia de Dios el Padre, tenemos la presencia de Dios el Hijo y tenemos la presencia de Dios el Espíritu Santo, porque el Espíritu estaba sobre la faz del abismo. El Espíritu estaba moviéndose sobre las aguas. Este mundo tenía la presencia del Espíritu Santo entre la creación. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo solamente surgió en el Nuevo Testamento, pero no es eso que vemos en la Biblia. Nosotros encontramos que el Espíritu Santo ya estaba en la creación. Entonces el Espíritu Santo siempre estuvo en la tierra, con una otra responsabilidad, es verdad, porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo tiene ahora una responsabilidad diferente que él tenía en el pasado, porque él recibió una otra responsabilidad en el plan de la salvación. ¿Y dónde podemos ver eso? Venga conmigo hasta 2 Pedro 1:21, donde vemos el trabajo del Espíritu Santo. Está así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. En toda la Biblia, aquellos que hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia que tenemos en las manos es un trabajo del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia, las personas que escribieron la Biblia, fueron todas inspiradas por el Espíritu Santo. Las palabras que tenemos en este libro son palabras que vienen directamente de Dios. El Espíritu Santo es una promesa para nosotros que nos dejó Jesús, como vemos en Juan capítulo 14, versículo número 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba diciendo: yo regresaré al cielo, yo regresaré para mi Padre y os daré un consolador. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento asume la posición de Cristo en la tierra. Cristo ya no estaría más en la tierra como un ser humano, pero regresaría al cielo para ministrar en el santuario celestial. Y cuando Jesús está en el santuario celestial, Él entonces envía para la tierra el Espíritu Santo. En el momento que Él estará, mientras Jesús está en el santuario celestial, el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en la tierra. Es el consolador que viene para acompañar a las personas. Entonces, el Espíritu Santo es el consolador, como está en Juan 14, 26.
a quien el Padre enviará en mi nombre, está diciendo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo sigue el trabajo de Jesús en la tierra. Sigue haciendo el trabajo que Jesús hacía. Entonces esa es la misión del Espíritu Santo, como encontramos en Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Nosotros solamente sabemos que cometemos un pecado por el trabajo del Espíritu Santo. Solamente sabemos de la justicia y del juicio por el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que toca el corazón del ser humano y hace con que nosotros tengamos un sentido espiritual a la vida. Jesús no fue la única persona que murió en una cruz. Otras personas más murieron en la cruz. Pero la muerte de Cristo es una muerte especial, porque es la muerte que es la paga del pecado. Pero el sacrificio de Cristo solamente tiene sentido en mi vida por el trabajo del Espíritu Santo. Sin el trabajo del Espíritu Santo, yo no tengo noción, yo no tengo condición de entender qué pasó en la cruz. Es el trabajo del Espíritu Santo que me convence que yo necesito del sacrificio de Cristo Jesús. Si no hay el trabajo del Espíritu Santo, la muerte de Cristo sería una muerte más para las personas. Pero la impresión que viene en el corazón es una obra de la divinidad, es una obra de la Trinidad, es una obra que viene directamente de Dios para que yo pueda ser impactado por esas verdades. Entonces yo soy convencido del pecado, de la justicia, del juicio por el Espíritu Santo. Cuando alguien comete un pecado, un error, ¿cómo sabe que es pecado? Por el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene para decirle, eso fue un pecado. Tú sabes que está en un camino equivocado. Eso fue un error y tú necesitas ajustar su vida. Necesitas buscar perdón en su vida. Cuando nosotros tenemos la conciencia del pecado, es porque el Espíritu Santo está hablando contigo. Cuando tú haces algo malo, entiende que eso era una cosa que no debería ser hecha. Ese es el trabajo del Espíritu Santo que está te convenciendo del pecado, que está mostrando para ti el error, el equívoco. Y entonces tú debes ahora escuchar esa voz para entonces buscar el perdón, porque te acuerdas, todo pecado que es confesado para Dios, ese pecado será perdonado. Es eso que encontramos en la palabra de Dios. Isaías 30, 21 tiene una advertencia. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu, Él está apuntando para ti la dirección. Si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, está caminando contra la voluntad de Dios. Y cuando cualquier persona camina en contra de la voluntad de Dios, en un momento o en otro tendrá un choque, tendrá un accidente. Es imposible no tener. Dios es el creador de todo, Dios sabe todas las cosas. Por eso Dios tiene claramente para nosotros el rumbo, el camino. Entonces, andad por él. Es el trabajo del Espíritu Santo, apuntar la dirección. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo tiene 3 pasos. Para que tú sepas si ya cometió o no. El primer paso es entristecer al Espíritu Santo, como está en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo? Cuando yo no escucho su voz. Cuando Él viene para convencerme del pecado y yo no quiero saber. Yo estoy entristeciendo el Espíritu porque Él está trabajando para mi salvación. Él está trabajando para que yo pueda estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Y nosotros, cuando no escuchamos la voz de Dios, nosotros estamos entristeciendo el Espíritu Santo. El otro paso es resistir al Espíritu Santo. Entristecer, después resistir.
En la Biblia encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo habla y resiste, entristece y resiste. Habla el Espíritu Santo, resiste, no quiero. El corazón va quedando cada vez más duro, va quedando cada vez más un corazón de piedra. Entonces, comenzando con la tristeza, después con la resistencia, y entonces viene el tercer paso, que es apagar el Espíritu Santo. Como nosotros encontramos en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Entonces, entristece el Espíritu Santo, resiste y después apaga. O sea, cancela el trabajo del Espíritu Santo. Ya no escucha más la voz del Espíritu Santo. Ya no estás más preocupado con que habla el Espíritu Santo. Esa entonces es la situación. Perciba que el pecado contra el Espíritu Santo no es una acción, sino es una condición. No es un acto aislado que alguien puede hacer, sino la condición que queda su corazón después de entristecer, después de resistir y después de apagar el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, porque la persona que lo cometió es una persona que ya no quiere más el perdón. Es una persona que no busca más el perdón, ya no está más interesada en el perdón. Es un pecado imperdonable porque aquel que cometió ya no quiere ser perdonado. Y aquel que no quiere ser perdonado no puede ser perdonado, no será perdonado. Por eso, si tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo, es porque Dios está hablando a su corazón. Venga conmigo hasta Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Espíritu Santo no quedará por siempre, para siempre con el ser humano. El Espíritu Santo, en otras palabras, puede dejar de hablarnos, porque nosotros ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces la pregunta inicial del programa Descifrando el Futuro fue, ¿será que yo ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Si tú estás ahora sintiendo la necesidad de perdón, se está escuchando la voz del Espíritu, se está parado en nuevo tiempo, es porque todavía no cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Hay salida, hay solución. Por eso tú no puedes entristecer el Espíritu, no puedes resistir al Espíritu, no puedes apagar el Espíritu. Ese es el momento de buscar a Dios, pedir perdón y permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón. Permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a su vida. ¿Tú estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Quieres escuchar la voz del Espíritu Santo? Él está hablando contigo ahora. Quer darte el perdón de los pecados. Ahora, si tú no pides perdón, no hay perdón. Tú estás resistiendo al Espíritu. Y yo estoy en nombre de Dios ahora diciendo, tú no necesitas del pecado contra el Espíritu Santo. Tú puedes tener el perdón. Está a su disposición. Es solamente aceptar. Si es el deseo de su corazón, vamos a orar. Querido Padre, de manera muy especial, quiero entregar a cada persona que ora conmigo en ese momento, porque reconocemos nuestros pecados. No queremos cometer el pecado contra el Espíritu Santo para tener así la posibilidad de la vida eterna y de la salvación. Padre, quédate con cada uno de nosotros en ese momento. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.